Mire, señores, hermanos y hermanas, si hay un problema grande en los últimos tiempos, es aquello que tiene que ver con la interpretación bíblica. La Biblia da para todo. La Biblia es un libro que puede ser bien usado o puede ser mal usado. Si usted se da cuenta, hay mucha gente que toma la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, para plataformar una serie de doctrinas y de enseñanzas. Nosotros el año pasado hablamos de muchas doctrinas, ¿cierto? Doctrinas heréticas, doctrinas de error, pero también doctrinas inofensivas, algunas que son contrarias a la palabra. Hay doctrinas que son contrarias a la palabra que son inofensivas. Son contrarias a la palabra, son inofensivas. Pero hay doctrinas que son contrarias a la palabra, pero son terriblemente nocivas. Entonces, hay que analizar muy bien, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios dice. Porque hoy día se han levantado muchos falsos maestros. ¿Sabía usted que se han levantado falsos maestros? No solamente de fuera. Hablando, cuando digo de fuera, no me refiero únicamente a la gente no cristiana. También digo de dentro, a los cristianos. Mucha gente hoy día tiene la cantidad de opiniones y de pensamientos, los que se le ocurran en relación a los temas bíblicos, y de lo que piensan, de lo que opinan, de lo que sienten, de lo que soñaron, porque hay gente que hace doctrina de un sueño. Ya yo soñé con esto, y entonces sueñan y escriben el libro, y bueno, ya usted sabe que hay muchos que han escrito libros que los han tomado como doctrina, y algunos evangélicos cristianos los toman casi que como un manual de consulta. Y sabe que ¿dónde están plataformados? No en ninguna doctrina bíblica, sino en el sueño del escritor, de la opinión del escritor, en fin. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Yo les denunciaba a ustedes hace unas semanas a una señora llamada Ana Méndez, ¿cierto? Una señora que tiene por costumbre, y en el mundo espiritual hay mucha gente que le gusta eso del mundo espiritual, de los demonios, y entonces se dan a la tarea de investigar como en la Biblia, el mundo de los demonios no es muy claro, porque sinceramente le digo, en la Biblia el mundo de los demonios no es muy claro. Así que la Biblia evidentemente hace algunas alusiones al mundo angelical, al mundo espiritual, pero para ministrar liberación en la Biblia no hay mucha información. Entonces, como no hay mucha información, la gente siente que hay que hacer un manual de liberación, y han escrito manuales de liberación para tratar de explicarle a la gente cómo pueden ser libres. Entonces han sacado la doctrina de que se puede ser libre a través de un bostezo, o que se puede ser libre a través de un gas, o se puede ser libre, yo no sé, tantas cosas que la gente puede colocar, y entonces comienzan a hacer doctrinas de esa manera. Y la gente termina creyendo. Entonces que hay que echarle aceite, y el aceite tiene que ser de aquí, y el aceite tiene que ser de allá. Y todo eso se convierte, hermanos, en problemas que la iglesia termina de alguna manera adoptando, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber interpretar la palabra de Dios. Hay cosas que son esenciales, hay cosas que no son esenciales. Lo que es esencial, hay que mantener la unidad. ¿Está claro? Lo que no es esencial, se puede tener libertad. Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana o al mes se debe celebrar la cena del Señor? Hay algunos que dicen todos los domingos, todos los cultos. Otros decimos una vez al mes. En la Biblia eso no, hermano, en la Biblia no hay un dato exacto. Toda vez que en la Biblia la cena del Señor no era únicamente el pedacito de pan y el poquito de vino que damos en la iglesia, no, eso era una comida inmensa. Al principio yo me imagino que fue todos los días, pero llegaron los apóstoles a decir: ven acá, aquí la gente se está engordando, vamos a hacer esto más espaciadamente. Y entonces la gente comenzó a celebrar la cena del Señor con un poquito más de espacio. Entonces eso es algo esencial. La cena del Señor es esencial. La cantidad de veces al mes que la cena se celebre, definitivamente eso es opcional. Lo que no está bien
es que hayan algunos que digan: ah, no, la cena del Señor ya no hay que celebrarla. ¿Por qué? Porque eso ya pasó, porque eso era en la época de los apóstoles, la época primitiva. Ya no hay que hacerlo. No, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra de Dios es bien clara y nos enseña y nos instruye al respecto. Entonces, lo que sí dice la Biblia: cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él vuelva. Así que simplemente eso. Pero hay otro tipo de cosas que son esenciales, ¿cierto? Y en eso que es esencial, nosotros como cristianos no solamente debemos mantener la unidad, sino que no podemos bajo ninguna circunstancia admitir consensos. Óigame bien, no podemos admitir consensos en lo que es fundamental. Hay cosas y hay doctrinas que no son bíblicas, y nosotros como creyentes debemos no solamente no adoptarlas, sino rechazarlas. Y de hecho Judas dice que si es caso, hasta tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado. Hay doctrinas, hay postulados, hay olas, ¿cierto?, que comienzan a gestarse en los últimos tiempos, y nosotros debemos ir a la palabra, a la escritura, a la enseñanza, para que allí, con base en la palabra, nosotros podamos tomar y entender lo que el Señor definitivamente tiene para nosotros. La palabra de Dios dice en Esdras capítulo 7 versículo 10 lo siguiente: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Jehová. Cuando la Biblia dice inquirir, tiene que ver con averiguar, con buscar, con escudriñar, ¿cierto? Esdras había preparado su corazón, lo cual quiere decir que antes que inquirir, lo más importante es preparar el corazón. Hay gente que viene a la Biblia solamente a investigar, pero no preparan el corazón. Hay quienes el inquirir de la ley de Jehová, la inquieren, la investigan, pero le decía, a veces solamente para que entre al conocimiento, a la información. Se vuelven muy doctos en cuanto al tema, o doctos en cuanto al tema doctrinal, o el tema bíblico. Pero ahí hay un problema, y el problema es básico. Hay quienes solo inquieren en la ley de Jehová, pero la Biblia dice allí que primero hay que ¿qué? Preparar el corazón. Y Esdras había preparado su corazón. ¿Y lo hizo para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, aló, y luego para enseñarla. Así que no puede usted enseñar algo que usted no ha guardado en su corazón. Si usted no ha cumplido la palabra, hermano, usted tiene una tarea antes de enseñarla, y es cumplir la palabra de Dios. Así que ahí está el 4 pasos fundamentales: preparar el corazón, estudiar las escrituras, cumplirlas y por último enseñarlas. Así que si usted llega de pronto solamente a estudiar la palabra de Dios, pero no la enseña, entonces usted tiene un grave problema, porque usted tiene que, así como ha recibido, de gracia recibisteis, la Biblia dice entonces da de gracia. Y eso es importante. Para todo estudiante, para todo maestro, para todo líder, siempre tienen que en su corazón surgir 2 preguntas importantes. Primero, ¿qué dice la Biblia en relación a este o aquel asunto? Quiero decirle algo. Le repetía una y otra vez a usted: antes de usted tener una respuesta que a usted se le ocurra, usted tiene que preguntar: oye, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Entonces, cuando usted dice y busca qué dice la Biblia sobre algún asunto, seguramente la Biblia le va a enseñar, la Biblia le va a orientar, la Biblia le va a dar instrucción, le va a dar ilustración al respecto. Cuando se trata, por ejemplo, de liberación, que es un tema que hemos venido y que acabamos de hacer alusión a él. Cuando se trata de liberación, ¿qué dice la Biblia sobre el asunto? Le dije yo, muy poco.
muy poco. De verdad la Biblia dice acerca de liberación muy poco. Pero lo que dice la Biblia es suficiente, hermano. Así que si la Biblia no dice mucho, no quiere decir que es que la Biblia le hace falta. No, quiere decir que lo que está escrito es suficiente. Y la Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Punto. ¿Qué más dice la Biblia al respecto? En mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando la Biblia dice eso, significa que en el nombre de Jesucristo podemos echar fuera a los demonios. Y dice: ¿quiénes pueden hacerlo? Marcos 16 dice: todo aquel que cree. Dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Entonces usted puede echar fuera demonios. Es que esto no es para un ministerio, no que yo tengo el ministerio de liberación, porque es que en la Biblia en verdad no hay un ministerio de liberación. La Biblia no hay un ministerio que se llame ministerio de liberación. Como tampoco hay un ministerio que se llame ministerio de consolidación. ¿No? Eso es algo que nosotros hacemos hoy día. No hay un ministerio, por ejemplo, el ayuno no es un ministerio. Está claro, yo quiero que entienda eso. La Biblia, cuando habla de los ministerios, habla de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios de los demás son dones de servicio que la iglesia tiene. Así que usted y ahí está entonces usted, por ejemplo, un don de servicio es evangelizar. Un ministerio es ser un evangelista. Pero no todo el que evangeliza es evangelista, porque uno es el don de servicio y otra cosa es el ministerio del evangelista. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando se trata entonces del tema de liberación, es muy sencillo decir: en mi nombre echarán fuera demonios y punto. Hay gente que se pone a echarle aceite al demonio. Hay otros que se ponen a hablar con el demonio. Y eso se dedica: oye, ven acá, ¿y cómo entraste tú ahí? ¿Dónde estabas tú? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y cómo te llamas? Y antes de estar ahí, ¿dónde estabas? Y comienza una tertulia allí tan impresionante. Y de eso, mire hermano, de eso sí que hay experiencias. Se vuelven compadres. De hecho, mire, no es mentira. Hubo un demonio y un pastor de esta iglesia, el pastor Ricardo Rudel, nos lo contaba con mucha espontaneidad. Y él decía: mire, yo fui a ministrar liberación y estuve ahí ministrando liberación 1 hora y 2 horas. Y ya era tarde. Y entonces el demonio, muy considerado, me dijo: mire, vea, usted se nota que está cansado. Yo no me voy a ir de aquí. Así que váyase para su casa y vuelva mañana. ¿Usted se imagina un demonio hablando eso? ¿Ah? Y así fue, así el demonio así le habló. Entonces fíjese que uno tiene que tener claro, cuando usted comienza a ministrar liberación, por ejemplo, porque a veces no estoy diciendo que no se puede. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Pero ojo con esto, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando una persona, y entonces 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y no que... ¿Sabes que si la persona no es libre es porque no quiere ser libre? No porque el nombre de Cristo no tenga poder, no es porque la palabra de Dios no se cumpla. La persona no quiere ser libre. Y si la persona no quiere ser libre, jamás clamará a Jesucristo como el libertador. Y el único que los hace libres, le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si la gente no conoce la verdad de la palabra, la verdad del evangelio, la verdad de la muerte de Cristo en la cruz, no pueden ser libres. Porque la gente se puede la gente puede estar cautiva en medio de su ignorancia. Por ignorancia terminó siendo cautiva. Pero nadie puede ser libre por ignorancia. Amén. Tiene que ser con conciencia. ¿Ves qué dice la Biblia sobre un asunto? Si no dice mucho, lo que dice es suficiente. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Hay cosas que la Biblia dice que de repente usted no comprende en su totalidad. Para eso usted debe ser muy cuidadoso en buscar, en procurar tener varias versiones de la Biblia. Porque el hecho de que usted tenga varias versiones de la Biblia le va a permitir a usted mirar en otro lenguaje un poco más sencillo, en un lenguaje un poco más actual, o puede ser un lenguaje más sencillo, más actual,
o inclusive, le decía, puede ser un lenguaje mucho más antiguo, un lenguaje que se parezca mucho más al idioma en que fue escrito. Si nosotros no tenemos en cuenta el idioma en que fue escrito, por muy español actual que sea, no podemos sacar y sustraer lo que se conoce con el nombre de la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es lo que yo saco. Así que la hermenéutica es el arte de la interpretación. Pero, como decirlo de alguna manera, la máquina que exprime la naranja se llama hermenéutica. Pero el jugo que sale de allí, que es lo que importa, se llama exégesis. La exégesis es lo que nosotros necesitamos aprender de la Biblia. Cada vez que usted va a la Biblia, usted sustrae de ella algo que se llama la exégesis. Y esa exégesis es la que a usted le edifica, le ministra y le bendice. Entonces, hermanos, la necesidad de entender lo que la palabra de Dios dice es muy importante. En el libro de Levíticos, del Éxodo y de Levíticos, el Señor dio la ley. Pero luego en el libro de Deuteronomio, 40 años más tarde, prácticamente el libro de Deuteronomio, lo que usted no comprende en el libro de Éxodo, lo que usted no comprende en su totalidad en el libro de Levíticos, usted lo va a comprender mejor en el libro de Deuteronomio. Porque la palabra Deuteronomio significa una ley posterior o una explicación de esa ley. Entonces usted va a encontrar en el libro de Deuteronomio una explicación. Podríamos decirlo entonces que la primera interpretación bíblica correcta fue la interpretación que se dio en el libro de Deuteronomio. Veamos algo que importa también. Nehemías capítulo 8 versículo 8 dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando hubo que reanudar el culto a Dios después de la invasión babilónica y después de haber reconstruido el templo, en Nehemías capítulo 8 versículo 8 dice que ese capítulo habla de que reanudaron el culto en el templo y comenzaron otra vez a inquirir, a buscar, a investigar la ley del Señor. Y dice que y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y mire lo que dice aquí, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso es Nehemías capítulo 8 versículo 8. Nada más el 8. La hermana va más allá, fíjese, antes le falta, hoy le sobra. Nehemías capítulo 8 versículo 8. Dice que leían el libro y le ponían el sentido. Mire, si usted lee la Biblia y no le pone sentido, usted va a irse a un método de interpretación bíblica que es muy peligroso. Es el método de interpretación literal. Hay gente que se encarga, porque son muy literales. Hay gente que su estructura son muy buenos para recibir órdenes. Hay gente que usted le dice A y es A. Hay gente que es literal. ¿Cuántos de ustedes son literales? Que lo que le dicen así son. Ahora ninguno. Son literales. Ese método de interpretación literal en algunos casos es bueno, pero en otros casos es peligroso. Cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, y tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Qué tal que eso se interpretara literalmente? Eso sería un problema inmenso. ¿Cuántos tuertos y mancos habría en la iglesia del Dios vivo? Yo creo que ya no habrían ni siquiera tuertos, sino ciegos y si la mano y después eso es una cosa impresionante. Entonces hay que ponerle sentido, hay que interpretar la Biblia correctamente, y eso definitivamente es algo que nosotros debemos hacer. Interpretar es explicar, es aclarar el sentido. Por eso es necesario examinar antes de explicar. Hay gente que explica y luego examina lo que explicó. No, es que yo pienso que eso es así. Y abren la Biblia y voy a predicar de esto. Y en eso la gente es muy, pero muy. Hay gente que cuando va a la Biblia, bueno, Señor, yo quiero que tú me hables. Dígame si usted no ha usado ese método de interpretación bíblica. Yo no digo que usted un día no pueda ser guiado por el Espíritu Santo a eso.
Yo creo que en momentos muy especiales de la vida de una persona, el Espíritu Santo nos puede hablar a través de la palabra. Pero usted no se acostumbre a eso, porque muy seguramente algún día usted se va a encontrar con algo que no le gusta. Y entonces hasta allí ese método sirvió. El que estaba desesperado en medio de las deudas, ¿qué voy a hacer, Señor? Me están llamando, me están cobrando. ¿Y qué voy a hacer? Y entonces, Señor, háblame la palabra. Y ¡prum! Y fue Judas y se ahorcó. Imagínense usted, Señor, eso significa que me estás hablando. Cuidado. Y en ese sentido, hermano, debemos tener mucho cuidado. Así que no, usted no puede tener ese método de interpretación bíblica. Entonces lee y dice aquí donde yo leyó, y entonces termina diciendo esto es lo que el Señor me quiere decir. No, hermano. Seguramente, y le voy a contar, cuando hay 2 o 3 personas hablando, hay gente que llega a la conversación y quiere opinar. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted? O sea, que usted llega y apenas llega opina. Hay gente que llega y apenas llega opina. Y sabe que la gente, ven acá, pero ¿tú de qué estás hablando? No, nosotros estamos hablando de eso. Ah, no, es que yo pensé, porque como los oí hablar, cuando usted llega a la Biblia, si usted no mira algo, a partir de la próxima semana, que es Semana Santa, y la de más arriba, vamos a hablar de las reglas de interpretación bíblica. Solamente estamos hablando de la necesidad de la interpretación. Pero una de las reglas de interpretación bíblica, se las voy a decir desde ahora, es el análisis del contexto. Y los contextos son muchos. Hay el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto gramatical. Hay varios contextos en la Biblia que usted tiene que entender para que entonces su exégesis sea oportuna. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretar, ¿qué es interpretar entonces? ¿Qué dice la Biblia y qué significa lo que la Biblia dice? No solamente qué dice, sino qué significa y cómo puedo yo aplicarlo a mi corazón. Cuando se habla del intérprete, es decir, de la persona que se encarga de investigar, de estudiar lo que dice la palabra, ese se llama el intérprete. Usted y yo somos intérpretes. Si reconocemos que el estudio de las reglas de interpretación es necesario para entender la palabra, porque hay muchas personas que llegan en su pensamiento a decir, no, es que yo no entiendo lo que dice la Biblia, que no entiendo, yo leo y no entiendo, pastor, y ¿quién me explica? No entiendo, es que yo leo y no entiendo. Pues eso es importante que usted sepa, y para eso usted está en este lugar, para saber cómo hacerlo. Se requiere que el intérprete mismo comience su trabajo siendo preparado espiritualmente. Le decíamos acá, una persona que llegue a la Biblia sin haber preparado su corazón es alguien que no va a poder interpretar ni entender lo que la palabra de Dios dice. Y Esdras había preparado su corazón para que entonces al leer la palabra pudieran colocarle sentido, pudieran entender el mensaje, aplicar el mensaje a su propia vida. Mucha gente cuando va a la Biblia dice, no, es que yo no la interpreto, entonces por favor. Y entonces se van a la, hermano, mire, yo estaba orando, y entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa esto? Interpréteme esto, hermano. ¿Ok? Y eso es muy importante, que nosotros vayamos. Una vez terminemos el módulo de interpretación bíblica, el Espíritu Santo nos ha conducido a que vamos a hacer 2 módulos seguidos, donde vamos a estudiar todo el Antiguo Testamento en un módulo y luego todo el Nuevo Testamento en un módulo. Así que vamos a estudiar desde Génesis hasta Malaquías y luego desde Mateo hasta Apocalipsis. Vamos a estudiar los contextos, vamos a estudiar todo para que usted se pueda enfocar, para que usted pueda conocer, asociar lo que estás leyendo con lo que sucedió y pasaba en el momento en que se escribió, porque las cosas no se escribieron por escribirse. Cierto que es importante ese aspecto. Entonces hay algunos que dicen, no, es que la Biblia simplemente la deben interpretar unos cuantos. La Iglesia Católica
dice que los que interpretan la Biblia son ellos. Por eso es que se llama la Santa, hay un método que ellos llaman, es el hecho de que la iglesia como madre y maestra, por eso llaman la Santa Madre Iglesia, pues también la llaman la iglesia como madre y como maestra. Quiere decir que es la iglesia la que tiene que interpretar. Y al respecto encontré una frase que me llamó la atención. El erudito holandés Erasmo escribió así: la iglesia no es el único intérprete que tenga derecho de determinar y de definir el significado verdadero de la escritura. Al contrario, la escritura es la que determina lo que debe enseñar la iglesia. No es la iglesia la que determina qué es lo que la Biblia dice, sino que es la Biblia la que debe determinar qué es lo que enseña la iglesia. Dígame a eso, hermano. Entonces, en ese sentido, debemos entender que todo creyente verdadero, al tener al Espíritu Santo, puede comprender, porque el Espíritu Santo, óyeme, nadie puede entender el Espíritu Santo, nadie puede entender la palabra sin el Espíritu Santo, que es el autor intelectual de la Biblia. Porque hay autores materiales, pero hay autores intelectuales. El autor material, usted puede encontrar a David, a Moisés, a Pablo, a todos son autores materiales, pero hay un autor intelectual, y ese autor intelectual, nada más ni nada menos, es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Juan 14, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cierto? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que sin el Espíritu Santo, hermano, el entender la Biblia se volverá algo vano, vacío. Y entonces la gente comienza a vivir doctrinas que no son bíblicas, o a vivir doctrinas históricas. ¿Aló? Que son peligrosas. Que son peligrosas. Al tener al Espíritu Santo como nuestro principal aliado, debemos entender que Él nos enseñará correctamente la Biblia. La Biblia nos permitirá entonces profundizar, y a través de la Biblia podremos nosotros ahondar en lo que la Biblia, por supuesto, en su autor nos quiso enseñar, no solamente a la humanidad en su conjunto general, sino a mi propia vida de manera particular. Porque son dos cosas distintas. Uno es el mensaje de Dios para la humanidad. Está escrito y en eso no hay ningún tipo de modificación. Pero otra cosa es el mensaje personal del Espíritu de Dios a mi propia vida. Ese mensaje personal del Espíritu de Dios a mi vida, yo lo tengo que comprender, lo tengo que entender a la hora de leer la Biblia. Mire, la Biblia hay que hacer para que usted pueda ser un hombre edificado, para que usted sea una persona fuerte espiritualmente, para que usted no sea un niño espiritual, para que no sea un niño carnal, un niño espiritual, no sea una persona carnal. Usted necesita dos cosas: leer la Biblia en su devocional, pero dos, estudiar la palabra. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es leer la Biblia para mi estudio devocional. Cuando yo leo la Biblia para mi estudio devocional, yo me gozo, yo me inspiro, uy, qué lindo lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice que yo tengo que perdonar al hermano. Aquí son estudios devocionales. Pero cuando se trata de, hermano, estudiar la Escritura, ahí es cuando nosotros, y yo les recomendé a ustedes una Biblia, se llama Biblia Devocional de Estudio. Ahí usted va a encontrar las dos cosas: aplicación bíblica, devocional y fundamentación y estructuración académica. Esa Biblia es muy importante y creo que no vale 30,000 pesos. Biblia Devocional de Estudio. Ojalá todos la tengan.
Ahorre, hermano, y la compra. Ahora, además de tener la Biblia, que fue escrita para guiar a la iglesia, hay gente que dice, bueno, la verdad es que a mí yo no necesito que nadie me enseñe. Y mire, además de tener la Biblia, que es nuestro manual de fe, doctrina y conducta, el Señor ha establecido maestros. Porque si usted no sabe, oiga, pregunte. El que no sabe y no pregunta es un infeliz. Literalmente. El que no sabe y no pregunta. Yo le hablaba de los tres infelices, ¿cierto que sí? El que no sabe y no pregunta. El que, ¿cuál es el otro? El que sabe y no enseña. Y el que enseña y no aplica. Tres infelices. Entonces, si usted no sabe algo, pregunte. Hay gente que ellos se creen en su propia opinión son los sabios. ¿Sí me explico? Es un erudito que el Espíritu Santo le tiene que preguntar, oye, ven acá, ¿qué fue lo que yo quise decir aquí que ya se me olvidó? Porque hay gente que corrige al más grande y al más chiquito. Hay gente que tiene el espíritu del liquid paper. Y corrigen a todo el mundo. Y el problema es que si supieran, pero no. Corrigen y corrigen y corrigen. Son unos correctores. Pero ellos mismos no han corregido su propia vida a través de la palabra. Entonces es importante que nosotros vayamos a entender. La Biblia dice en Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés 12, Mananuris. Eclesiastés capítulo 12, versículo ¿qué? 11. Veamos. Las palabras de los sabios son como aguijones o como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. En Isaías 30:20 la Biblia dice que los maestros no serán quitados. Ah, no, pero es que yo no entiendo que nadie me enseñe porque el Espíritu Santo me enseña. Pues déjeme decirle, la Biblia dice que los maestros no serán quitados. Con todo, tus maestros nunca te serán quitados. Mire, de los únicos dos ministerios que trascendieron del Antiguo al Nuevo Testamento son el de profeta y el de maestro. Los otros se acabaron. Entonces, si usted no va a la palabra, si usted no estudia, yo lo bendigo porque usted está aquí estudiando. Pero usted tiene que hacer su discipulado. ¿Cierto que sí o no? Hay que hacer el discipulado. Ay, pero es que eso ya yo me lo sé. ¿Sabe qué? A veces es importante recordar las mismas cosas. Daniel capítulo 12 versículo 3 dice que los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir que es importante el ministerio del maestro. Había entonces en la iglesia, en Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Menaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. En 1 Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, otros profetas, a otros maestros, a los otros que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan, a los que ministran. Ahí están los dones del Espíritu. En Efesios 4:11 habla de los ministerios. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las doctrinas de Cristo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay gente que tiene necesidad de leche y siempre, y entonces, ay, el pastor va muy rápido. El que siente que el pastor va muy rápido, hermano, usted tiene que comer un poquito más porque uno con un niño, Mateo se demora tomando su sopa un poco de rato. Pero ya usted va avanzando el tiempo, tiene que comer más rápido. ¿Sí o no? Entonces es importante que eso. Y hay gente que debió ser maestra ya hace mucho tiempo. Usted los ve en la iglesia, todavía apuntan el baloto. 10, 15 años en la iglesia y todavía apuntan el baloto. Cuando estaba el premio en los 7,000, 8,000, no sé cuánto estaba, ahí estaba la gente haciéndole la cola al baloto. Viejos en la iglesia comprando el baloto.
Un hermano, yo un día le pedí, hermano, por favor, présteme su Biblia. Cuando oí Bolívar, Atlántico, Vallenata, Santander, Libertador, óyeme, y todo metido en la Biblia. Yo estaba buscando ese versículo, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones del corazón. Y ahí tenía como 5 quintos de lotería. Pues esas son las peticiones de su corazón. Por favor, hermano. Todavía en ese tipo de cosas. Ahora, los tienen que tener cuidado que hay falsos maestros. Tienen que ver que hay, así como hay maestros, hay falsos maestros. Segunda Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay maestros que tienen sus propias concupiscencias. Un estudiante nuestro del Seminario Mayor Internacional, con tristeza lo digo, resulta que este maestro estudió conmigo, fue mi estudiante. Yo le enseñé la palabra, le enseñé la doctrina, le enseñé. Ahora se volvió anglicano, imagínense usted, hermanos. Se visten como los sacerdotes de la Iglesia Católica. Se ponen la mitra de Dagón. Usted sabe que esa mitra en punta, hermano, eso no es bíblico. Busquen la historia secular de Babilonia, de Sumeria, y usted va a encontrar los sacerdotes del dios pagano Dagón con la mitra en la cabeza. Eso no es bíblico. No es la mitra bíblica. Es la mitra del dios pagano Dagón. Tienen en sus congregaciones santos e imágenes. Veneran a la Virgen, veneran a los santos. A Jesucristo lo tienen clavado en la cruz como que Él todavía estuviera en la cruz. No. Nuestro Cristo no está en la cruz. Ni siquiera en la tumba. Resucitó y está sentado a la diestra del Padre. El anglicanismo, hermanos, le digo algo. Tan peligroso es el anglicanismo que el único ministerio cristiano, y lo coloco entre comillas, que acepta obispos homosexuales y que acepta matrimonios homosexuales es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana de, obviamente, Inglaterra. ¿De dónde salió la iglesia anglicana? Le voy a contar cortico. Resulta que el rey Jorge de Inglaterra se aburrió de la esposa y quería otra mujer. Entonces habló con el Papa. Oye, mira, yo soy aquí el rey de Inglaterra, necesito que por favor me divorcie. Como yo me casé por el rito católico, yo digo que tú me divorcies. Y entonces el Papa de Roma le dijo, no, yo no lo voy a divorciar a usted porque la iglesia de Roma no divorcia a nadie. Ah, no, ya está, yo me monto mi propia iglesia. Y él se montó su propia iglesia, la iglesia anglicana. Con decirle, señores, que en el organigrama de la iglesia anglicana, quien está de cabeza es el monarca inglés. Imagínense ustedes. Bueno, ya usted podrá estudiar más al respecto. Bautizan a los niños. ¿Aló? Hacen procesiones de los santos y se van con los santos, hermano. Y eso es la iglesia anglicana. Y son maestros. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Ese no es. Ojo, bueno, aquí hay otro texto de Judas que también habla de eso, pero no es ese que está aquí. La Biblia dice que nosotros debemos escudriñar las escrituras, Juan 5:32. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que interesante, los de Tesalónica eran gente que no tragaba entero. Y hermano, le voy a decir una cosa, usted no puede tragar entero, porque se puede atorar. Segunda Timoteo 3:15 al 17 dice, desde la niñez has sabido las escrituras,
Tú desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted no estudia la palabra, usted no va a estar preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos llegar a la Biblia con responsabilidad. Si usted no llega a la Biblia con responsabilidad, usted puede volverse una persona que llega a la Biblia con doctrinas y con pensamientos. Entonces, no va a la Biblia a sustraer una exégesis. La palabra exégesis significa sacar. Sino que hay otros que hacen una euségesis, que significa ponerle a la Biblia. Unos sacan, y yo quiero sacar de la Biblia, y otros ponen a la Biblia. Entonces buscan en la Biblia algunos versículos que a ellos les llame la atención y que sean interesantes, para sustentar, para justificar el hecho de que ellos tienen sus propias doctrinas. Hermanos, mucho cuidado con eso. La Biblia dice, o la Biblia nos enseña, que quien nos guía a toda verdad es ¿quién? El Espíritu Santo. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que usted tiene que tener mucho cuidado cuando se trata de compartir el Evangelio. Usted no puede compartir el Evangelio si usted no le pide asistencia al Espíritu de Dios. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, hay cosas que usted va a tratar de alguna manera de querer que la gente aprenda. Pero sin el Espíritu Santo la gente no los va a poder entender. Porque el Espíritu Santo es lo que va a permitir que se acomode lo espiritual a lo espiritual. La mente natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque son locura. No las puede entender. Porque esas se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, cuando usted tiene su propia fe y usted pretende convencer a otro de lo que usted cree, usted tiene que tener cuidado, porque no siempre el que usted tenga fe va a hacer que otro venga a Jesús. Mire, si usted se dedica a conversar con una persona y en medio de esas conversaciones usted pretende explicarle porque aquí no hay santos, porque diezmamos, porque, bueno, tantas cosas que nosotros por la palabra aprendemos. Si usted se pone a debatirlo, difícilmente la gente lo va a comprender. Porque solo quien tiene una mente espiritual va a poder entender. Así que lo que usted tiene que hacer es primero predicar a Jesucristo. Y que la gente reciba a Jesús. Inmediatamente por recibir a Cristo, su espíritu se renovará y su mente se transformará. Y esa renovación de la mente y del entendimiento le va a permitir entender todo lo demás. Amén. Sin la palabra, sin el Espíritu Santo no se puede entender la palabra. Por eso a la Biblia hay que ir con estas 5 actitudes. Se debe ir con un espíritu respetuoso. Se debe ir con un espíritu dócil. Quiere decir, una persona dócil, si usted quiere ir a la palabra, tiene que ir con un espíritu dócil. Hay gente que cree que siempre tiene que aportar. Y no siempre hay que aportar. A veces hay que recibir. Hay que tener un espíritu dócil. La palabra dócil significa enseñable. Hay gente que cree que todo lo sabe. Y de repente estudian en la escuela. Y están allí frente al maestro, pero siempre están casi que señalando y juzgando al maestro. Así no se aprende. Así no se crece, así no se edifica. Se crece, se edifica cuando usted recibe lo que tiene que recibir y aprende lo que tiene que aprender. Y si quiere hacer un aporte, por supuesto hágalo, pero siempre recibir con un espíritu dócil y enseñar con un espíritu dócil también. Debe ser amante de la verdad. Debe ser paciente en el estudio. Si usted no es paciente, usted no podrá de un día para otro aprender todo lo que quisiera aprender y conocer. Y tiene que ser ordenado.
Porque cuando hablamos de ordenado significa, hermano, que debemos dejar el desorden. ¿Cuántas veces comenzaste el Evangelio de Mateo? Comienzan el Evangelio de Mateo. Uy, voy a comenzar el Evangelio de Mateo. Cuando llegan a la genealogía y encuentran ahí una cantidad de nombres, no, ya. Y entonces se pasan a Romanos. Ahí están Romanos. Cuando llega al capítulo 3, no, hombre, el romano está muy enredado. Se van para Filipenses. Filipenses ya está muy cortico. Entonces, y así. Hay que aprender a leer la Biblia en orden. Lea la Biblia en orden. Para su estudio devocional usted la puede leer en desorden. Pero para el estudio de la palabra, usted tiene que leerla en orden. Yo sé que usted se lee el Heraldo, El Tiempo, El Espectador, la revista Semana. Si tiene tiempo para leerse todos los artículos, hay gente que se lee todo el periódico, del primera hasta el último, los clasificados. Yo tengo un amigo, lector empedernido, se leía los diccionarios. De verdad, leía diccionarios desde la A hasta la Z. Así. Sin embargo, hay gente que no tiene el deseo de la palabra. Oye, la palabra, usted tiene que aprender la palabra. ¿Sabe quién es Maduro? ¿Quién es la señora del Consejo Superior de allá de Venezuela? ¿Sabe qué pasó allá y para acá? Y se saben todo, pero no saben quién fue Urias, por ejemplo, o quién fue Ezequiel o Ezequías. Ezequiel es lo mismo. No tienen ni idea. No saben quién fue Balac ni Balam. Se confunden. Y hermano, usted tiene que estudiar la Biblia. Comenzando sencillamente por aprenderse los libros, el orden de los libros. Primer libro de los Reyes, y usted los ve por aquí buscando el primer libro de los Reyes por acá atrás por Romanos. Por favor. Usted tiene que ir a estudiar. Dedíquese a eso, hermano. A la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. Hay que tener entonces un espíritu correcto, porque un espíritu correcto le va a permitir a usted entender y comprender las verdades de la palabra de Dios. El intérprete debe exhibir humildad delante de otras personas, en vista de que ellas también pueden tener la mente dotada por el mismo espíritu. Y por supuesto que así como el Espíritu de Dios está en ti, está en mí, como el Espíritu de Dios está en mí, está en otra persona. Y a veces, posiblemente, uno comete una carencia y hay que aprender con humildad a reconocer sus errores. Con frecuencia otros lectores de la Biblia tendrán mejor comprensión de algún texto. Solamente la humildad permitirá al intérprete aceptar la verdad de Dios, la verdad que Dios le ha revelado a otro. El intérprete nunca debe pensar de sí mismo como un infalible, aun cuando esté seguro de que ha descubierto alguna verdad que el Señor le ha revelado, o en este caso específicamente ha entendido una verdad revelada de la Biblia. El apóstol Pablo nos da un hermoso ejemplo de ese espíritu de humildad. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que en ese caso el apóstol Pablo no decía, es que yo soy un chacho, hermano. Y él de hecho cuando predicaba decía, yo prefiero, yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, ¿cierto? Porque a veces uno en la humana sabiduría pretende y puede impresionar. Esa es la diferencia cuando hablamos de los maestros. Yo cuando hablo con los maestros le digo, el conocimiento puede impresionar, pero solamente la unción puede transformar. Amén. Entonces,
se requiere reverencia ante la revelación divina. Tal actitud de humildad, aún delante de otras personas, es un requisito básico para ser un maestro. Si no se tiene humildad a la hora de aprender y a la hora de enseñar la Biblia, difícilmente se podrá caminar en ese crecimiento. Junto con el espíritu de simpatía, de humildad y reverencia, es necesario que el hombre de Dios tenga un espíritu de obediencia a todo cuanto lee. Porque de nada sabe, de nada sirve, por ejemplo, saber el diezmo. El diezmo. Y usted los escucha hablar. Hermano, hábleme del diezmo. Entonces, el diezmo no es de la ley, el diezmo es antes de la ley. Y da una doctrina del diezmo impresionante. Hermano, ¿usted diezma? No. Pues, hermano, no se trata únicamente de saber, sino de obedecer. Amén.